Buenas noches a toda la comunidad de profesionales especializados en el campo del radiodiagnóstico y de la medicina nuclear. Mi nombre es Carlos Díaz, soy profesional en estudios de medicina nuclear molecular y actualmente me dedico a la investigación de imágenes híbridas y señales biológicas. Agradezco la oportunidad al grupo Eviera, en especial al licenciado Boris Torres, por la confianza brindada. Declaro. Esta noche hablaremos de la imagen híbrida, modalidades de imágenes híbridas y los objetivos con respecto a los estudios cardíacos. La imagen híbrida ha crecido tanto que actualmente es denominada imagen multiparamétrica. Esta imagen se puede observar como flujos convergentes de datos digitales metabólicos, proteicos y genéticos. Al principio existía una amplia gama de modalidades de imagen, desde los rayos X, gamografía, tomografía computada, ultrasonido y resonancia magnética. El origen de muchas de estas modalidades se dio alrededor de la década de los 50, siendo los enfoques de desarrollo principalmente independientes. La combinación de imágenes anatómicas y funcionales se intentó por primera vez cuando los médicos ya en la década de los 60 utilizaban un bolígrafo para marcar los contornos del cuerpo alrededor de las gamografías, o bien ajustaban las superposiciones de impresiones en tablas de luz para registrar conjuntamente las imágenes de los exámenes de medicina nuclear y de radiología. La fusión de imágenes utilizando un software se dio en la década de los 90 con la disponibilidad digital de imágenes y el aumento de la potencia informática. Inicialmente existía un problema con el software y la fusión manual, ya que solo funcionaban para rangos axiales limitados que excluyen en gran medida el corregistro de imágenes entre las dos modalidades que se utilizaban. Por esa razón, ha surgido la fusión del hardware, donde dos modalidades de imagen se combinan físicamente dentro de un pórtico, para que los dos exámenes corregistrados puedan tomarse como un solo protocolo de examen. Los tres exámenes de imágenes híbridas clínicamente relevantes que combinan modalidades duales son SPECT-CT, PET-CT y PEC-MRI. Si bien el PET-CT y el SPECT-CT salieron aproximadamente entre el 2000 y el 2001, el SPECT-CT no ha disfrutado de gran aceptación, estimándose que por cada sistema SPECT-CT instalado, se instalaron 5 sistemas PET-CT. El PEC-MRI se introdujo durante el año 2006 y estuvo disponible comercialmente en el 2011. Sin embargo, apenas existen solo 120 sistemas instalados en todo el mundo hasta la fecha. Aún se sigue debatiéndose si el PEC-MRI es una máquina para fines clínicos o de investigación, porque todavía no existe datos que respalden al 100% una aplicación clínica con un beneficio clínico comprobado. Entendemos los principios físicos de las diferentes modalidades de imágenes médicas. La diferencia está si estas son imágenes estructurales o funcionales, metabólicas o anatómicas. Lo que se trata de ilustrar es que las imágenes tienen diferentes modalidades con respecto a la radiación electromagnética enviada. Por ejemplo, en el caso de los rayos X y del CT, la fuente de radiación se encuentra en la parte externa y atraviesa al paciente para luego ser detectada y posteriormente un algoritmo nos dará una imagen de una sección del cuerpo. En el caso del SPECT y el PEC, la fuente de radiación es el paciente. Este gráfico nos ilustra el tipo de radiación electromagnética utilizado con respecto a su energía y las diferencias en cuanto a su absorción y dispersión en el organismo dependiendo del estudio clínico. Este otro gráfico nos ilustra una perspectiva diferente acerca de los estudios no invasivos. Lo que nos muestra es la calidad de imagen dependiendo de la penetración y sensibilidad con respecto a la resolución espacial. Lo que se debe hacer es combinar las diferentes modalidades para poder tener una mejor penetración y resolución de imágenes, para la correcta detección de una patología específica. Como se observa, ninguna de las modalidades médicas abarca la penetración o resolución espacial, sino que se complementan. En el caso del PET-CT se puede observar que la tomografía tiene una buena resolución comparándola con PET, lo que nos demuestra que si ambas se encuentran combinadas, podríamos tener una mejor sensibilidad y un mejor uso clínico. Entre los objetivos de la fusión de imágenes, podemos mencionar a la colocalización, la cual nos va a permitir visualizar y analizar con mayor certeza una patología específica, el beneficio diagnóstico añadido y menores tiempos de examinación, dándole al paciente mayor confort.
En este apartado nos enfocaremos rápidamente de los principios físicos básicos de cada tecnología. La tomografía computarizada por emisión de fotón único, SPEC, permite la visualización en múltiples líneas de imágenes de perfusión miocárdica. La explicación simplificada de las imágenes SPEC es la siguiente. La cámara contiene un cristal que detecta los fotones que salen del cuerpo del radiofármaco administrado. Cada fotón que golpea el cristal crea un destello de luz, que se convierte en una señal digital y se transfiere a la estación de adquisición. El compuesto de estas señales crea una imagen. Las imágenes se toman desde múltiples ángulos. Se crea una imagen tridimensional a partir de la suma de estas imágenes. El tubo fotomultiplicador es un tubo de vacío que utiliza una serie de grandes diferencias de potencial para amplificar una señal eléctrica. Los fotones de luz son absorbidos por el fotocátodo y su energía hace que un electrón se ionice. El proceso de conversión de la luz es imperfecto y solo se generan de 1 a 3 electrones por cada 10 fotones de luz incidentes en el fotocátodo. Los electrones ionizados son acelerados por un campo eléctrico creado con un alto voltaje escalonado aplicado a una serie de dínodos. Los dínodos actúan como ánodos en una dirección y cátodos en la otra. Los electrones ionizados en el fotocátodo se aceleran hacia el primer dínodo. Cuando chocan con el dínodo, su energía cinética se transfiere a otros electrones del dínodo, ionizándolos a su vez. Se ioniza alrededor de 6 electrones por cada uno que golpea el dínodo. Este grupo de electrones se acelera luego por una diferencia de potencial hacia el segundo dínodo y el proceso se repite en cadena. Al final de la cadena del dínodo hay un ánodo del que se lee la señal de salida del fotomultiplicador. Un tubo fotomultiplicador típico contiene de 10 a 12 dínodos, por lo que la amplificación neta del tubo fotomultiplicador es del orden de 10 millones de veces. El colimador funciona como una lente de cámara que afecta la sensibilidad y la resolución. Varios tipos se han usado comúnmente en imágenes de perfusión miocárdica. La configuración física básica es una lámina de plomo que cubre el cristal con una disposición de agujeros. El colimador define el field of view ya que solo se aceptan fotones que son teóricamente perpendiculares a los ángulos de aceptación de los agujeros del colimador. La mejor resolución se obtiene en la superficie del colimador. A medida que aumenta la distancia entre el colimador y la fuente de fotones, aumenta la dispersión de fotones, lo que permite un aumento en los fotones dispersos, los cuales van a degradar la resolución y el contraste de la imagen. La distancia del paciente al colimador debe minimizarse para una resolución de imagen óptima. Existen 4 tipos básicos de colimadores en gammagrafía: el pinhole, los colimadores paralelos, los colimadores divergentes y convergentes. El rendimiento del colimador también se ve afectado por la geometría de los orificios del colimador, específicamente su forma, longitud y diámetro. La forma del orificio preferida para maximizar el área expuesta de la superficie del detector para un grosor septal dado es redonda o hexagonal, con los orificios dispuestos en una matriz hexagonal compacta, u orificios cuadrados en una matriz cuadrada. También se han usado agujeros triangulares, pero con una deficiencia en la imagen. El perfil de radiación o función de dispersión de punto o línea está dado para un colimador de orificio paralelo, en el cual el ancho completo al máximo medio, que se da realmente a la mitad de la curva, del perfil se utiliza para caracterizar la resolución del colimador. La función de dispersión del punto versus la distancia para un colimador de orificios paralelos podemos observar en esta imagen, donde el área debajo de la curva es proporcional a la eficiencia del colimador y no cambia con la distancia. En la primera imagen observamos un colimador paralelo que contiene orificios de forma hexagonal, más que nada para tener una ruta de los fotones gamma. Y en la segunda imagen podemos observar un colimador que tiene orificios diagonales. El segundo método principal para la detección de imágenes nucleares cardíacas en medicina nuclear es la tomografía por emisión de positrones, PET. En este modo solo se puede utilizar radionúclidos emisores de positrones. Los detectores de PET detectan los fotones de aniquilación consecutivos que se producen cuando un positrón interactúa con un electrón ordinario, aunque los fotones de aniquilación podrían detectarse utilizando SPECT,
que funcionan en el modo convencional de conteo de fotones individuales. Estos sistemas no están diseñados de manera óptima para la energía relativamente alta de los fotones de aniquilación, que tienen 511 keV. Tienen eficiencias de detección relativamente bajas a estas energías y requieren colimadores de alta energía relativamente ineficientes. Además, los sistemas SPEC no aprovechan las características direccionales consecutivas de los fotones de aniquilación. Esta característica única se explota ventajosamente con los sistemas especiales de detección de aniquilación coincidencia para PET. Son estas las diferencias las que hacen que el PET tenga un gran valor potencial en la cardiología nuclear. En este gráfico explicaremos el principio de la tomografía por emisión de positrones. En primer lugar, un emisor de positrones se estabiliza tras la emisión de un positrón y un neutrino. El positrón pierde energía debido a eventos de dispersión y finalmente se aniquila al capturarlo con un electrón. El evento de aniquilación produce dos rayos gamma de 511 keV que se emiten en direcciones opuestas. El objeto de imagen está rodeado por un anillo de detectores. La detección se va a realizar simultáneamente por los dos cuantos gamma, los cuales indican que se han producido por una desintegración nuclear en la línea que interconectan los elementos del detector. Cuando los positrones viajan fracciones de un milímetro debido a su vida útil finita en el tejido. Los eventos individuales no se encuentran registrados en estas imágenes. Durante la detección de estas coincidencias, los fotones que llegan al detector inducen una respuesta de pulso eléctrico. Se suman las señales de dos detectores, la cual va a duplicar la amplitud del pulso si las dos señales se superponen en el tiempo. El voltaje agregado es mayor que un voltaje umbral y el evento se contará como un evento de coincidencia real. La dirección de donde viene un fotón se puede determinar en la tomografía por emisión de positrones mediante el uso de detección de coincidencia. Cuando los detectores 8 y 24 detectan al mismo tiempo un fotón, la computadora va a deducir que el par de fotones deben provenir de una aniquilación a lo largo de la línea que conectan los detectores 8 y 24, donde se puede observar, como se puede observar en el gráfico. El grupo de pares de detectores puede formar una imagen de proyección en un ángulo particular, como se muestra en el gráfico siguiente, en las cuales se muestran dos ángulos de proyección. La línea continua muestra la proyección antero-posterior, mientras que las líneas discontinuas, como se pueden observar, muestran una proyección desplazada de unos 10 grados. La vista cráneo-caudal de un torso humano a nivel del corazón muestra un diagrama esquemático de detección de coincidencia entre los cristales de un anillo de detectores. El sistema de tubos fotomultiplicadores presenta una matriz de cristales de centelleo, la cual está acoplada a un tubo fotomultiplicador sensible a la posición de los fotodiodos de avalancha. Los fotones incidentes de 511 keV interactúan con electrones en la red cristalina que se excitan en la banda conductora. Luego, estos electrones van a regresar a la banda de valencias donde van a filtrar las impurezas cristalinas, disipando energía como fotones de luz. Las señales de centelleo son luego amplificadas por los tubos fotomultiplicadores al igual que en el espectro. Los detectores de PET que se utilizan son los llamados detectores de Pluswick, construidos a partir de dos materiales centelladores con diferentes tiempos de descomposición. Al analizar el tiempo de disminución del pulso, se puede asignar un evento a la capa superior o inferior, reduciendo así el grosor efectivo del detector a la mitad y proporcionando cierta información de profundidad de interacción. Por ejemplo, se pueden utilizar combinaciones de centelladores como el LSO, que tiene un tiempo de decaimiento de 40 nanosegundos, y el GSO, que tiene un tiempo de decaimiento de 60 nanosegundos. En el siguiente gráfico observamos las geometrías del escáner PET, los cuales van a estar basadas en los elementos discretos del centellador, que van a ser la fila superior, y placas del centellador continuo, que son las filas inferiores. La tomografía computarizada cardíaca es una forma especializada de la tomografía de tórax, esto debido a las modificaciones necesarias para capturar un órgano estructuralmente complejo. Esta tomografía se basa en el principio de adquisición rápida de imágenes de cortes planares a partir de la reconstrucción de datos retroproyectados transmitidos que son obtenidos por excursión radial del tubo de rayos X y el detector. Las modificaciones incluyen el gatilleo activado para capturar una imagen sin movimiento del corazón y el uso de cortes finos
para obtener una alta resolución en el escaneo y poder visualizar pequeñas estructuras de interés como las arterias coronarias. La imagen de tomografía es una imagen digital que consiste en una matriz cuadrada de elementos, llamados píxeles, cada uno de los cuales contribuyen a un voxel, que es el volumen generalmente del tejido del paciente. Cada imagen comprende una matriz de elementos de imágenes cuadradas que están determinados en tamaño por el tamaño del detector de rayos X en el escáner. Cada imagen a su vez va a estar derivada por una rodaja de tejido cuyo grosor es la longitud del píxel. El número de cortes está determinado más que nada por el eje Z, el cual va a depender del operador. Con esto se adquiere un conjunto de datos tridimensionales con voxeles de igual tamaño en una matriz X por Y por Z. La adquisición del CT activada por electrocardiograma se usa de manera rutinaria esencialmente para congelar el movimiento cardíaco. La señal del electrocardiograma obtenida del paciente se usa para decidir el tiempo preciso de adquisición de imágenes durante cada ciclo cardíaco. Con la activación prospectiva, el tiempo de retraso después de la onda R del electrocardiograma va a definir cuándo se obtienen los datos de la imagen. Alternativamente, con la activación retrospectiva del electrocardiograma, se pueden adquirir imágenes durante todo el ciclo cardíaco, y los datos de proyección se van a analizar en función a la fase del ciclo cardíaco cuando se obtuvieron los datos. El siguiente punto de nuestra conferencia abarca las tecnologías de SPECT-CT y PET-CT. Los métodos de corrección de atenuación han mejorado la calidad de imagen y la sensibilidad y especificidad de las imágenes de perfusión miocárdica al limitar el efecto de la atenuación de los tejidos blandos. Los mapas de atenuación basados en la tomografía computada, de acuerdo a los unidades Hanfield obtenidos con SPECT-CT de la generación actual, representan una mejora sustancial con respecto a los métodos tradicionales de corrección de atenuación basados en la transmisión de fuente de línea. Sin embargo, pueden surgir artefactos inesperados con el uso de los métodos de corrección de atenuación en las imágenes de perfusión miocárdica SPECT-CT, y se necesita prestar mucha atención al aseguramiento de la calidad durante el procesamiento posterior de los datos de imagen y en la reconstrucción e interpretación de las imágenes con corrección de atenuación. Hay muchos factores que influyen en la apariencia de la imagen adquirida por cámara gamma. Lo más significativo es la atenuación de fotones. A medida que los rayos gamma emitidos por el trazador transitan al paciente en ruta hacia el detector, pueden interactuar con los tejidos del paciente. Los dos tipos principales de la interacción de interés son la absorción fotoeléctrica y la dispersión de Compton. Ambos tipos de interacción se combinan para producir atenuación, que viene a ser la pérdida de fotones con la energía original de emisión. Por ejemplo, para el tecnesio 99 metastable va a ser una pérdida de fotones de 140 keV. La probabilidad de atenuación viene dada por el coeficiente de atenuación lineal, que todos ya conocemos, que depende tanto de la energía del rayo gamma como del número atómico del material que se va a atenuar, que puede ser concreto, que puede ser plomo, entre otros. La pérdida de señales es mayor para estructuras que son más profundas dentro del paciente y por lo tanto, los efectos de la atenuación van a producir una gran depresión en la concentración de actividad aparente en el centro del paciente. La presencia de una gran cantidad de tejido abdominal inferior puede causar una mayor atenuación de las señales de la pared inferior del corazón y por lo tanto generar una reducción aparente o un artefacto de atenuación, más comúnmente visto en hombres. Eso es lo que podemos observar en las imágenes axiales del corazón. En contraste, la presencia de tejido mamario se sombrea a la mitad superior del corazón puede aumentar la atenuación de la pared anterior, produciendo un artefacto de atenuación mamaria, que generalmente está dado en mujeres. Ambos artefactos hacen que sea más difícil interpretar las imágenes. En tal motivo se utilizan dos enfoques para compensar la atenuación, que pueden ser las imágenes propensas y la corrección de atenuación basada en la transmisión. La cámara aún puede detectar los rayos gamma con dispersión de Compton en el paciente. La presencia de fotones dispersos en la imagen degrada la precisión de la información, ya que la dirección de la cual se detecta que el fotón proviene no corresponde a la dirección de la fuente que emitió originalmente el fotón. Esto conduce a un contraste reducido en la imagen y a una sobrecorrección para la atenuación cuando se usan coeficientes de atenuación lineal para la corrección de atenuación. Más específicamente, el coeficiente de atenuación lineal supone que un fotón disperso se pierda o se atenúe y que la cámara no lo pueda detectar.
La magnitud de la dispersión va a ser menor que la atenuación cuando los artefactos de dispersión puedan volverse bastante evidentes. El artefacto más común en imágenes nucleares cardíacas es un aparente brillo que se da en la pared inferior causado por los fotones del hígado, que pasan a través de los pulmones y luego se dispersan en la pared inferior del corazón hacia el detector. Como podemos observar en el primer gráfico, la discriminación energética va a ser el método principal para reducir la cantidad de fotones dispersos detectados. Por ejemplo, para fotones de tecnecio 99 metastable, 126 keV es la energía de un fotón que tiene Compton disperso. Mejorar la resolución energética de la cámara puede ser beneficioso porque permite la reducción de la ventana de aceptación sin pérdida en el número de fotones primarios detectados. Reducir esta ventana de aceptación rechazará una mayor cantidad de fotones dispersos y los fotones dispersos que se aceptan dentro de la ventana tendrán en promedio un ángulo de dispersión más pequeño y por lo tanto menos errores en la información de su posición. En los últimos años se han introducido cámaras que utilizan tecnologías de estado sólido multicristal para la detección de fotones. El diseño de los detectores de estado sólido permiten una mayor sensibilidad a los fotones y una mayor resolución mediante el uso de materiales de cristal semiconductores como el CZT. Los materiales semiconductores convierten los fotones entrantes directamente en señales digitales. Sin tubos fotomultiplicadores y sus componentes electrónicos asociados, un panel delgado sirve como detector. Los detectores se fabrican utilizando una matriz de bloques individuales de un solo píxel de material de cristal, lo que permite la localización precisa de los fotones detectados. El costo de las producciones ha mantenido la tecnología actual de estado sólido limitada a pequeños sistemas. Una característica atractiva de estos sistemas es el servicio. Si un bloque detector no funciona, simplemente se puede desenchufar y reemplazar sin el tiempo de inactividad asociado con la tecnología estándar de la cámara gamma. Se pueden disponer múltiples paneles para cubrir porciones más grandes de la órbita de adquisición, reduciendo de esta manera el tiempo de imagen. Una molécula con un grupo radioactivo forma un prototipo de trazador, el cual se coloca dentro del organismo, por lo tanto, el cuerpo no lo va a reconocer como un agente patógeno, más bien como parte de sí mismo que finalmente va a ser metabolizado. En el caso del SPECT, el contraste iodado puede utilizarse de ser necesario. En este cuadro vamos a observar las propiedades de los radionúclidos más utilizados en estudios cardiovasculares del SPECT, que en general o el más típico es el tecnecio 99 metastable cuando realizamos estudios de perfusión miocárdica. Entre las ventajas de esta tecnología podemos mencionar la velocidad de adquisición que va a ser mucho más rápida, va a haber una disminución del ruido, va a haber también una falta de interferencia con los datos que se van a emitir, se va a utilizar una corrección de atenuación del SPECT. Aparte de eso, van a presentar cámaras separadas de adquisición del CT y del SPECT. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son artefactos de imágenes por prótesis metálicas que tenga el paciente, aumento de la complejidad del sistema y la dosis de radiación del CT va a ser mayor a la del SPECT. La imagen híbrida de la tomografía por emisión de positrones PET junto con la tomografía computada CT está emergiendo rápidamente. En cardiología, esta nueva modalidad avanzada de imagen híbrida permite la cuantificación de la perfusión cardíaca en combinación con la evaluación de la anatomía coronaria en una sola sesión de exploración de menos de 45 minutos. La evaluación anatómica casi simultánea de las arterias coronarias con TC y el estado funcional correspondiente con PET proporciona una gran cantidad de información complementaria en pacientes que están siendo evaluados por enfermedades de arteria coronarias y podría ayudar al manejo clínico del paciente de una manera novedosa. Sin embargo, la experiencia clínica obtenida con esta herramienta de imagen híbrida avanzada, recientemente introducida, todavía es limitada y su implementación en la práctica clínica diaria sigue teniendo gran parte un territorio desconocido. Entre las principales técnicas que PET-CT nos brinda está la alta resolución de imagen debido a la corrección de atenuación del CT, al incremento de la sensibilidad, esto debido a la tecnología PEL de la cual ya hemos hablado en la primera parte, el tiempo de vuelo que permite la identificación de la ubicación de la aniquilación de positrones con mayor precisión,
Al tener movimiento continuo de la mesa nos va a permitir obtener una mayor uniformidad del cuerpo y de la detección de imágenes y finalmente va a existir una mejor dosificación de la tasa de dosis por los tiempos cortos de adquisición de imágenes del CT. Si los desencadenantes cardíacos se registran en el archivo de lista de la onda R de la señal del electrocardiograma, entonces cada intervalo R se puede dividir en varias fases o compuertas, igualmente espaciadas. Cuando se escanea durante los latidos del corazón, los recuentos en cada fase cardíaca se utilizan para reconstruir imágenes tipo cine del corazón latiendo, en un escaneo de posición única. El número de gatilleos depende más que nada de la calidad de imagen deseada, nuevamente determinada por la actividad inyectada y el tiempo de escaneo. Para las imágenes de perfusión, generalmente se dan de 8 a 16 gatilleos por ciclo, que generalmente son suficientes para el análisis de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y derecho, movimiento de la pared regional y el engrosamiento de la pared. Para las imágenes de acumulación de sangre se utilizan de 24 a 32 gates por ciclo para evaluar también los efectos contráctiles del segundo orden, como la patada auricular. La imagen de perfusión activada por electrocardiograma con rubidio 82 o nitrógeno 13 amoníaco se utilizan comúnmente para medir la reserva de fracción de eyección del ventrículo izquierdo de estrés a reposo, los cuales van a reflejar los efectos contráctiles inmediatos de la isquemia en el momento exacto del estrés máximo. En este gráfico podemos observar que el estudio va a durar entre 40 a 60 minutos, en el cual vamos a tener que realizar una tomografía con corrección de atenuación, luego vamos a tener que adquirir imágenes en reposo luego de la inyección del rubidio 82 o del nitrógeno amoníaco 13. Finalmente se va a realizar una segunda adquisición que va a ser relativamente opcional. Se va a inyectar un vasodilatador al paciente. Generalmente se van a obtener después imágenes en estrés. Y finalmente se va a inyectar el contraste iodado para una segunda adquisición de imágenes en CT. La corrección de atenuación precisa es crítica para las imágenes PET. Las imágenes de transmisión y el mapa de atenuación deben verificarse por su calidad. La calidad de imagen de la transmisión de CT puede ser subóptima en pacientes con sobrepeso, pero se ha demostrado que esto no influye negativamente en la corrección de la atenuación. Por lo tanto, no es necesario aumentar la dosis de CT en pacientes con sobrepeso, debido a que la detección de coincidencias en las bases de las imágenes PET y cada uno de los dos fotones es susceptible a la atenuación. Los radiotrazadores PET son más propensos a los artefactos de atenuación que los radiotrazadores SPECT. Por lo tanto, la lectura de imágenes SPECT sin atenuación corregida es un desafío y no se recomienda. El registro incorrecto de las imágenes de transmisión y emisión de la respiración o del movimiento del paciente pueden degradar la calidad de la imagen y dar como resultado falsos positivos en el escaneo. Entre los radiotrazadores más importantes tenemos los de uso clínico y los de investigación. Entre los de uso clínico, el que más destaca es el rubidio 82 que es utilizado para la perfusión, y en los de investigación, los que más resaltan son el oxígeno 15 CO para visualizar el volumen sanguíneo y la función contráctil del corazón, tanto en estrés como en gatillado y en reposo. ¿Y cuál es la diferencia de estos dos sistemas? El PET-CT utiliza una modalidad cuantitativa, el cual va a obtener una corrección por efectos físicos, que son la atenuación y la dispersión. El SPECT-CT tiene correcciones por efectos físicos, que también son la atenuación y dispersión y la calibración de la sensibilidad, al igual que PET-CT. El PET-CT puede calcular la concentración de actividad y o la absorción normalizada, y aparte de eso, sirve también como diagnóstico y monitoreo de enfermedades. En el SPECT-CT, lo que existe son más radiofármacos y una mayor prevalencia del SPECT. El siguiente y último punto de nuestra charla abarca la tecnología PET-MRI. En el 2010 se instaló por primera vez un nuevo dispositivo de imagen híbrido para uso clínico y suscitó grandes expectativas. ¿Cuál era? Era el PET-MRI, pero realmente integrado. Poco después apareció un primer informe sobre sus características técnicas y rendimiento. Informes posteriores sobre sus aplicaciones iniciales en el escenario oncológico se publicaron al año, en el año 2011. Sin embargo,
Es de destacar que el primer manuscrito publicado sobre aplicaciones cardiovasculares con este dispositivo fue de carácter investigativo. Actualmente solo se sugieren posibles aplicaciones cardiovasculares por una serie de razones. En primer lugar, la PEC-MRI es una tecnología compleja para los médicos, para los físicos, investigadores y los tecnólogos tuvieron que acostumbrarse primero a utilizar estas dos tecnologías. En este enfoque es obviamente más fácil en órganos como el cerebro que no sufren artefactos de movimiento debido al latido cardíaco o a la respiración. En segundo lugar, los pacientes con aplicaciones cardiovasculares comunes en la PET son todavía bastante raros. Generalmente no llegan ni al 20% de los pacientes que utilizan PET. Por último, pero no menos importante, muchos estudios de imágenes cardiovasculares en PET-MRI se basan simplemente en investigaciones específicas y retrospectivas, pero no en una rutina clínica. Como la resonancia magnética cardíaca tiene la ventaja de un alto contraste de tejidos blandos y permite evaluar los parámetros funcionales del ventrículo izquierdo y derecho con caracterización del tejido en gran detalle, el PEC tiene el potencial de imágenes moleculares verdaderas con objetivos tales como las vías metabólicas, los receptores o células marcadoras de superficie, que hasta hoy se han informado aplicaciones cada vez más prometedoras del PEC-MRI. Los aspectos técnicos intrínsecos de la tecnología de resonancia magnética, como los campos magnéticos elevados, los campos de gradiente de conmutancia rápida y las señales de radiofrecuencia, pueden alterar los tubos fotomultiplicadores y la electrónica de los escáneres PET o PET-CT. Por otro lado, los detectores PEC en el campo de visión de los escáneres de resonancia magnética pueden deteriorar la calidad de la imagen de resonancia magnética por interferencias electromagnéticas e inhomogeneidades. Estos problemas fueron la razón por la cual las construcciones de un PEC-MRI integrado fue un proyecto de larga duración técnica y también financieramente exigente, más que nada por los elevados costos. Están disponibles dos construcciones diferentes de PEC-MRI de cuerpo entero integrado. El primero es un PEC-CT conectado con un escáner MRI autónomo conectado a través de una mesa. El segundo enfoque representa un sistema PEC-MRI verdaderamente integrado, donde se instala un anillo detector de PET dentro del tubo de resonancia magnética. El primer enfoque de construcción evita los problemas antes mencionados de interferencias mutuas entre el PEC y la resonancia. Para los escáneres de PEC-MRI verdaderamente integrados, se tuvo que diseñar una tecnología de detección novedosa. Siemens utiliza los llamados fotodiodos de avalancha, o APD, es decir, fotodetectores hechos de cristal de osortosilicato de lutecio que son insensibles a los campos magnéticos incluso a altas intensidades de campo. Mientras que en el escáner de General Electric se instalaron detectores de PEC basados en la tecnología del fotomultiplicador de silicio. Una ventaja de esta tecnología es la posibilidad de imágenes PEC de tiempo de vuelo con una resolución temporal menor a los 400 picosegundos. Un problema que ambos escáneres integrados tuvieron que afrontar fue la corrección de atenuación. La corrección de atenuación es obligatoria para la PET en general y particularmente para la PET cardiovascular. Las razones de estas necesidades son que el PEC sin la corrección de atenuación no va a permitir la evaluación de los valores de actividad absolutos y los artefactos pueden obstaculizar severamente los datos del PET, lo que dificulta la interpretación confiable de las imágenes de PET. Se muestra un dibujo esquemático del sistema PEC-MRI integrado que muestra la sección transversal de un detector integrado con la bobina del cuerpo de la radiofrecuencia. En la siguiente imagen observamos el esquema de un módulo detector y su unidad. En la parte central inferior mostramos un conjunto detector del PET que consiste en 64 cristales de LSO dispuestos en una matriz de 8x8 que van a estar acoplados a una matriz de 3x3 de fotodiodos de avalancha o APD. Un preamplificador de 9 canales ASIC, que es un circuito integrado de aplicación específica, y los tableros controladores, así como canales de enfriamiento de agua, van a estar integrados detrás de los fotodiodos de avalancha, los cuales van a completar cada bloque de detector. El bloque detector está diseñado sin componentes magnéticos. Son 56 de estos bloques que van a formar un anillo detector del PET y 8 anillos detectores van a formar un subsistema PET que va a abarcar un field of view axial de 25.8 centímetros. La corrección de movimiento basada en el
en resonancia magnética en los datos de PEC es una ventaja teórica adicional de la adquisición simultánea del PEC MRI, pero sigue siendo un tema muy prometedor de investigación en curso y por lo tanto aún no se implementa en la rutina clínica. En principio, la detección del movimiento respiratorio y cardíaco, así como el movimiento involuntario del paciente mediante resonancia magnética en tiempo real y o técnicas de marcado, se pueden utilizar para compensar dicho movimiento en los datos de PET adquiridos simultáneamente. Del mismo modo, la corrección del movimiento grabada por resonancia magnética se puede utilizar para mejorar la corrección de atenuación del PET, lo que permite cambiar los recuentos antes de la reconstrucción, lo que aumenta la confiabilidad de los datos de PET en comparación con los métodos autocontrolados, especialmente cuando tenemos dosis bajas y alto ruido. Sin embargo, una vez que esta tecnología se encuentre disponible, estas técnicas requerirán escáneres integrados con capacidad de adquisición de imágenes simultáneas. Actualmente actualmente se encuentran en investigaciones para esta clase de componentes. En la primera imagen observamos imágenes de PEC reconstruidas usando estimaciones de movimiento derivadas de imágenes de resonancia magnética completamente muestreadas, que es el FS, y etiquetas aceleradas usando técnicas de detección comprimidas, que está representado por el CS, e imágenes paralelas por el PI, en comparación con aquellas que van a estar reconstruidas sin corrección de movimiento, que es el NMC que estamos visualizando. En la siguiente imagen vamos a visualizar el mapa de diferencias utilizando el caso de imágenes completamente muestreadas como referencia. Ahí podemos observar más que nada los picos del voxel y la normalización de la actividad concentrada. En la parte inferior vamos a visualizar más que nada los coeficientes de correlación lineal de los perfiles de líneas utilizando a las imágenes completamente muestreadas como referencia. Entre los radiotrazadores y las técnicas que se utilizan en PEC MRI podemos encontrar al FDG18, más que nada para metabolismo, que se va a utilizar una técnica de resonancia magnética que se llama hiperpolarización. Por ejemplo, para perfusión utilizamos el rubidio 82 con una técnica de primer paso de gadolinio. Eh, por ejemplo, si obtenemos una inflamación, vamos a utilizar un FDG de 18 con una técnica de resonancia magnética de T2 con una imagen ponderada o de nanopartículas magnéticas. Y en el caso, si queremos visualizar alguna calcificación vascular, por ejemplo, en el caso de las arterias coronarias, vamos a utilizar un trazador que se llama el fluoruro de sodio, que va a tener una técnica de tiempo de eco ultra corto o UTE. Para concluir, la imagen híbrida generalmente denota fusión de imágenes basadas en hardware. El objetivo es maximizar la información del diagnóstico, la comodidad y la eficiencia de la imagen. Los radiotrazadores, que no son agentes de contraste, son obligatorios para todas las imágenes híbridas. En cambio, un agente de contraste como el contraste iodado o el contraste de galodinio podemos omitir. El SPECT-CT se vuelve cuantitativo y más rápido con una cobertura de guía limitada. Anticipar mejoras de rendimiento con el nuevo detector CZT. Generalmente eso es lo que nos está dando mejor calidad de imagen y aparte existe una gran reducción del tiempo. El PET-CT es la mejor tecnología para encontrar patologías cardíacas. El ingreso del PET MRI está dado, pero no existe una indicación clínica que se encuentre bien definida. Simplemente existe un caso u otra cosa más. Parece inevitable una nueva evolución hacia las imágenes multiparamétricas, donde las bases de los datos de las imágenes digitales y el procesamiento informático cada vez más rápido se van a combinar con otras modalidades de imagen, que pueden ser los datos de biopsia, predisposición del paciente a partir de la información genética y los datos biológicos. Como último mensaje, es hora de que enterremos nuestros conflictos internos y nos abramos para abrazar otras especialidades. Esto se vuelve crítico si esto va a volar. En lugar de preguntar, ¿qué puede hacer por mí la imagen de modalidad dual? Deberíamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer con las imágenes de modalidad dual para otros?
Muchas gracias a todos por su atención y por su tiempo.